Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente ha generado muchísimo revuelo y expectación. Vamos a hablar de Atai Ulusoy y, más específicamente, de un momento que ha dejado a muchos con la boca abierta. El título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo: a Atai Ulusoy no se guarda nada, sus palabras más íntimas en vivo. Sé que esto ya suena intrigante, ¿verdad? Vamos a desgranar exactamente qué fue lo que dijo, por qué ha sido tan impactante y qué podemos interpretar de estas declaraciones tan directas y personales. Antes de meternos de lleno en la carne del asunto, les recuerdo, como siempre, que si disfrutan de este tipo de contenido, de las exclusivas y de estar al día con sus celebridades favoritas, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles vídeos de la mejor calidad. Y activen también la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. No querrán perderse lo que viene. Ahora sí, vamos a ello. Cuando hablamos de Atai Ulusoy, estamos hablando de uno de los actores turcos más aclamados y seguidos a nivel internacional. Su carisma, su talento y su presencia escénica lo han convertido en un ícono. Sin embargo, él es conocido por ser una persona bastante reservada, alguien que prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Por eso, cuando surge alguna declaración suya, especialmente si es en vivo y se percibe como sin filtros, el impacto es doble. Este vídeo se centra en un momento específico, un evento o entrevista en vivo, donde Atai Ulusoy, de manera inusual, se abrió sobre aspectos de su vida, sus pensamientos, sus miedos o sus aspiraciones de una forma que pocos esperaban. No estamos hablando de un simple comentario casual, sino de una reflexión profunda, de palabras que provienen directamente de su fuero interno, sin la intervención habitual de representantes o guiones preparados. Y es precisamente esa autenticidad, esa vulnerabilidad inesperada, lo que ha capturado la atención de todos. ¿Qué pudo haber dicho Atai Ulusoy para generar tal revuelo? Podría ser algo relacionado con su carrera, sus decisiones profesionales, las presiones de la fama, o quizás algo mucho más personal, sobre sus relaciones, sus sentimientos, o incluso sus visiones sobre la vida y la sociedad. La clave aquí es la espontaneidad y la valentía de compartir algo que normalmente mantendría oculto. Imaginen estar en una situación en vivo, sabiendo que millones de ojos están puestos en ti, y decidir, en ese mismo instante, bajar las barreras y hablar desde el corazón. Eso requiere una dosis considerable de coraje. Vamos a analizar las posibles implicaciones de estas palabras. Si Atai ha hablado de sus luchas internas, esto podría humanizarlo aún más a los ojos de sus fans, demostrando que a pesar de su éxito, también enfrenta desafíos y dudas como cualquier otra persona. Podría ser un mensaje de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles, al ver que incluso una figura tan admirada puede tener sus propias batallas. Por otro lado, si sus declaraciones tocaron temas delicados sobre la industria del entretenimiento, la fama o la vida bajo los reflectores, esto podría generar un debate importante. Podría arrojar luz sobre aspectos menos glamorosos de ser una estrella mundial y abrir una conversación sobre el bienestar de los artistas, la salud mental y la importancia de la privacidad. También es posible que haya compartido reflexiones sobre sus proyectos futuros, sus pasiones ocultas o sus metas personales que van más allá de la actuación. A veces, los momentos de mayor sinceridad revelan facetas de una persona que ni siquiera sus seguidores más acérrimos conocían. Y eso, sin duda, es fascinante. Piensen en la presión que debe sentir un actor de su calibre. Constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento, cada palabra, cada relación es analizada y comentada. En ese contexto, un acto de franqueza tan marcado es un acto de rebelión contra esa expectativa de perfección o de reserva absoluta. Es un recordatorio de que detrás del personaje, detrás de la figura pública, hay una persona real con pensamientos y sentimientos complejos. ¿Qué significa para un actor de su trayectoria decir, no se guarda nada? Significa que ha llegado a un punto en su carrera o en su vida donde la autenticidad prevalece sobre la cautela. Puede ser una decisión consciente de vivir de manera más libre y honesta, o tal vez un impulso espontáneo provocado por la situación. Sea cual sea la razón, el resultado es una conexión más profunda y genuina con su audiencia. Imaginen la reacción de los fans en ese preciso momento. Probablemente hubo murmullos, asombro, quizás incluso aplausos. Es en esos instantes de verdad cruda donde se forjan los lazos más fuertes entre un artista y su público.
O porque no se trata solo de admirar su talento, sino de conectar con su humanidad. Además, estas declaraciones en vivo pueden tener un impacto duradero. No son parte de un guión cuidadosamente elaborado, sino palabras dichas en el calor del momento. Por eso suelen ser recordadas, citadas y analizadas durante mucho tiempo. Pueden convertirse en puntos de referencia en la evolución de su imagen pública y en la percepción que tenemos de él como persona. Tenemos que considerar también el contexto cultural. En muchas sociedades, la expresión abierta de emociones o pensamientos íntimos puede ser vista de manera diferente. El hecho de que Atai Ulusoy, en un entorno de alta visibilidad, haya optado por esta apertura, puede ser interpretado de diversas maneras y generar conversaciones dentro de su propio país y en las comunidades que lo siguen. Quizás sus palabras nos inviten a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos guardamos cosas por miedo al juicio, por presión social o simplemente por costumbre? Ver a alguien como Atai, que tiene tanto que perder en términos de imagen pública, decidir ser tan abierto, puede ser una poderosa inspiración para ser más auténticos en nuestras propias esferas. Ahora, para ser claros, sin conocer los detalles exactos de lo que dijo, estamos especulando sobre el impacto de unas declaraciones íntimas y en vivo. Sin embargo, el propio título ya nos da una pista: se trata de una ruptura de barreras, de una muestra de vulnerabilidad inesperada. Y esa es la esencia de lo que queremos explorar hoy. Este tipo de momentos nos recuerdan que las celebridades, al final, son seres humanos con sus propias vidas, sus propias complejidades y sus propias formas de procesar el mundo. Su éxito no los hace inmunes a las experiencias humanas universales. Y cuando deciden compartir esas experiencias de una manera tan directa, nos brindan una oportunidad única para aprender, para reflexionar y para sentirnos un poco más conectados con ellos. Las palabras más íntimas pronunciadas en vivo pueden ser un reflejo de un proceso de crecimiento personal. Quizás Atai Ulusoy ha pasado por experiencias que lo han llevado a reevaluar la importancia de la autenticidad y la conexión humana. O tal vez simplemente sintió que era el momento adecuado para compartir una verdad que llevaba dentro. La belleza de estos momentos es su imprevisibilidad y su poder para resonar de maneras inesperadas. En resumen, este vídeo se trata de desentrañar la trascendencia de esas palabras de Atai Ulusoy que han resonado tan fuertemente. Exploramos por qué un actor conocido por su reserva decidió hablar tan abiertamente, qué tipo de temas pudo haber tocado y cómo estas declaraciones, en un entorno en vivo, tienen el poder de impactar tanto a sus seguidores como a la industria en general. Se trata de la valentía de ser vulnerable, de la importancia de la autenticidad y de la conexión humana que surge cuando las barreras caen. Llegamos al final de este vídeo y espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y espero, revelador. Ha sido fascinante explorar las posibles capas detrás de las palabras más íntimas en vivo de Atai Ulusoy. Hemos hablado de la sorpresa, de la valentía, de la posible humanidad que se revela y del impacto que este tipo de gestos tienen tanto en la figura pública como en su audiencia. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Y ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué piensan sobre este tipo de declaraciones? ¿Creen que es importante que las celebridades compartan aspectos más personales de sus vidas? ¿Tienen alguna interpretación de lo que Atai pudo haber querido transmitir? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o les ha aportado algo nuevo, no duden en regalarnos un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que sea fan de Atai Ulusoy o que disfrute de este tipo de análisis sobre el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que se enteren de todo lo que subimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.